ADN Podcast. Voces con contenido. Aquí comienza Tecnociencia, el podcast con Andrea Obaid. Una presentación de Sodimac, más socios que nunca. Entel Empresas, a tu partner tecnológico, elígelo bien. Y Arauco, renovables para una vida mejor. Doctora, en Chile tenemos una epidemia de la obesidad y del sobrepeso. Somos de los 3 países con mayores índices junto a México y Estados Unidos, no solamente en adultos, también en niños y adolescentes. ¿Cuáles son las causas de esta situación? Bueno, sí, ha sido tremendo en realidad. Hemos ido aumentando la cantidad de sobrepeso y obesidad rápidamente en los últimos años. Las últimas décadas se ha triplicado en el fondo. Y uno se pregunta como, bueno, ¿por qué estamos como ganando? Porque al chileno le encanta ganar, pero en esto como que no vamos tan bien. Y son varias causas en realidad. Cuando uno va viendo el tema del ambiente, tenemos un ambiente muy obesogénico en Chile, en torno a los horarios, por ejemplo, de trabajo, los tiempos de traslado, tiempos en que las personas de repente dicen, ¿sabes qué? No tengo tiempo para hacer ejercicio, no tengo tiempo para poder comer más sano o poder cocinar en mi casa. Todo lo que tiene que ver con la facilidad de acceder a estas comidas como ultraprocesadas, que en el fondo tienen una carga calórica muy grande, muy alta, en porciones muy pequeñas. Entonces, es súper fácil llegar a acceder a estos alimentos, es más barato muchas veces también acceder a esos alimentos. Entonces está todo como dado en el fondo para que se preste hasta a los resultados que estamos teniendo. ¿Y la obesidad genéticamente se hereda o se heredan los malos hábitos? Ese es un tremendo tema, porque en realidad sí hay algunos ciertos factores genéticos que pueden estar involucrados en la facilidad para que algunas personas expresen desbalances hormonales o tengan cosas en el fondo que las van a hacer más fácil que aumenten de peso. Por ahí uno dice, oye, ¿sabes que yo como no tanto y la persona que está al lado mío la veo pero comiéndose el mundo y no le pasa nada? Eso sí existe, pero la verdad es que lo que más se hereda sí son los hábitos. En realidad, cuando uno está acostumbrado a ver a los papás, por ejemplo, que andan corriendo, uno también como que tiende después a estar así como en ese ambiente de seguir estresado, dormir poco. El gran uso de pantallas también es algo súper relevante. Entonces, muchas veces pensamos que los hábitos solamente tienen que ver con la alimentación, con el ejercicio, pero nos olvidamos mucho de la importancia de dormir bien, de descansar, de gestionar el estrés. Y eso lo vamos aprendiendo y lo vamos repitiendo, lamentablemente. Muy bienvenidos a este nuevo capítulo de Tecnociencia, el podcast en YouTube, en Spotify, en todas las plataformas digitales de ADN. Hoy estamos hablando de obesidad, de sobrepeso, de alimentación y nos acompaña la doctora Catalina Fullerton. Ella es médica cirujana, es máster en nutrición y además es una tremenda influencer en las redes sociales para hablar de estos temas. Doctora, muy bienvenida a nuestro espacio. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de poder conversar de estos temas tan importante. Doctora, hablemos de las dietas extremas. ¿Funcionan? A ver, cuando nosotros hablamos de la obesidad, tenemos que fijarnos mucho en que la obesidad es una patología crónica, es un desbalance o algo ocurrió en el camino que las cosas están funcionando o dejaron de funcionar como deberían. Por lo tanto, la teoría que existía antes, que era esta teoría como SICO, como de calorías entran, calorías salen, se basaba netamente en cuánto estoy comiendo yo. Se asumía en el fondo esto de que la persona que tenía obesidad era porque comía demasiado. Entonces tenemos mucho sesgo que creó eso también, muchos problemas, muchos prejuicios en torno a las personas con obesidad. Entonces hay un grupo de personas que cuando hacen una dieta extrema van a tener efectivamente una baja de peso, porque parte del mecanismo sí podría estar como involucrado en que estén consumiendo más calorías de la que necesitan. Pero si no lo hacen de una manera adecuada, pueden perder mucha masa muscular, por ejemplo, y en el fondo no van a estar agarrando salud. Si no están tampoco enfocándose en el problema real que les está pasando, por ejemplo, el desbalance hormonal, por ejemplo, una insulinoresistencia, van a bajar rápido y después van a reganar probablemente. Y las otras personas que no tienen
algún mecanismo que esté tan involucrado en eso, van a estar haciendo estas dietas, van a convertirse en estos como dietantes crónicos, y eso les puede causar muchos problemas de salud, sobre todo este tema en adolescentes, mucho en las mujeres, de los trastornos de la conducta alimentaria. Entonces, no, las dietas extremas la verdad es que ya son algo del pasado. Que lo que pasa es que hay mucha desinformación en las redes sociales y las personas consumen información sobre salud en las redes sociales que muchas veces no es entregada por los profesionales de la salud. Y ahí están, ¿no?, las dietas milagrosas, las dietas keto, el ayuno intermitente, las dietas de solamente frutas o de solamente jugos. ¿Qué es lo verdadero y qué es lo falso? Las redes sociales en realidad hoy en día son un arma de doble filo. Por un lado tienen algo muy bueno. Yo tengo, por ejemplo, videos que los vieron más de 400.000 personas y eso es lo que yo podría atender en 6 años en una consulta 1 a 1. Entonces, tenemos la capacidad de poder educar y de poder enseñar cosas muy buenas a mucha gente, una cantidad de personas que antes era pero totalmente impensado que pudiésemos llegar ahí. Pero el problema también es que hay mucha desinformación y a veces también como que se generaliza mucho las cosas que podrían servirle a las personas porque no todo les sirve para todo, sobre todo en obesidad, que tiene que ser algo súper fino, súper personalizado, porque los mecanismos que llevan a esta patología son muy complejos, o sea, y tienen que ver con muchas cosas chiquititas que uno tiene que estar mirando y no es tan fácil como decir, ¿sabes qué? Hay un intermitente. Y el problema aquí es que muchas personas hacen efectivamente alguno de estos consejos que están ahí en redes sociales, les funciona, entonces quieren pasar el dato. Es como, mira, oye, yo sabes que hice ayuno y a mí me sirvió, ¿por qué desinformas y por qué no lo usas? Y de pronto también salen profesionales de la salud, que eso yo creo que puede ser de repente incluso más peligroso, porque profesionales de la salud que están como tratando de generalizar algo que no debiese ser así, pone mucho el debate en la mesa como de ¿servirá o no servirá esto? ¿Nos querrán vender algo? Y todas las teorías de conspiración y los videos que venden mucho como lo que tu médico no quiere que sepas. En el fondo lo que tu médico no quiere que sepas son cosas que te van a hacer daño. Eso es lo que el médico no quiere que sepas. Entonces, no, las dietas son muy peligrosas cuando no están bien indicadas, cuando no están bien acompañadas. Las cosas tienen estudios por detrás y tú puedes como saber aplicar esa información a cada paciente. No quiere decir que el ayuno, por ejemplo, sea satánico, pero no puedes recomendárselo a todo el mundo. No quiere decir que la dieta keto no tenga por ahí sus estudios, por ejemplo, en epilepsia, en niños. Entonces, como porque una persona adulta que quizás no tiene una indicación va a estar agarrando esta dieta sin acompañamiento. Y ese es el problema real que hay hoy en día. A mí me llama la atención que en las redes sociales hasta hay ex animadores de televisión que dan, no quiero decir los nombres, pero que se ponen a hablar de las dietas y que venden programas y que mucha gente los compra para bajar de peso. Entonces, al final, ¿a quién le creemos? ¿A esta gente que tiene esta popularidad en las redes sociales o en la televisión? O, como usted decía, a los médicos reales, que son los que estudiaron alimentación y medicina con evidencia científica. El problema acá es que, siendo súper honesta, los médicos habitualmente somos más fome. Y la gente que tiene como esta popularidad, como dices tú, es muy atractiva. No hablando, digamos, de físico, sino que es muy atractiva en términos de que sabe comunicar, saben hablar en cámara, saben cómo llamar la atención. Y cuando una persona, se mezclan dos cosas acá súper importantes. Cuando una persona vive con obesidad, es una persona que ha vivido muchas cosas que le han hecho daño. Hay mucho sesgo, mucho prejuicio, son muy maltratados por la sociedad muchas veces, tienen que demostrar o sienten que tienen que demostrar muchas cosas. Entonces, cuando a ti te presentan una solución rápida, por supuesto que la quieres tomar. Es súper humano en el fondo, es algo que no podemos negar. Y si se presenta entonces esta persona que además se ve bien y te dice yo te voy a ayudar y te voy a llevar a lograr esto rápidamente, bueno, uno va y lo consigue. Entonces, a mí me han llegado personas que han tomado estos programas y a veces son pautas, por ejemplo, de 800 calorías, que eso es totalmente inhumano. O sea, esa persona se va a desnutrir, esa persona va a tener problemas después.
con 800 calorías yo no sé quién no va a bajar de peso en realidad, porque como que no está comiendo casi. Entonces, claro, ven resultados, se pasan el dato y así se va armando este problema mayor. Es un peligro, yo creo, es un peligro. Doctora, un tema que es súper clave tiene que ver con la obesidad, sobrepeso y la salud mental, ¿no? ¿Cómo podemos hacer frente a eso? Porque merma la autoestima, están los prejuicios todavía en Chile, ¿no? De las personas que se ven más grandes. Y finalmente tenemos que cambiar la forma de mirar al otro, tiene que cambiar nuestra cultura. ¿Qué es lo que nos hace falta? Porque finalmente son personas que terminan con problemas y terminan en el psicólogo, el psiquiatra por esto. El tema de en algún momento cuando hablamos de que la obesidad es algo complejo, es complejo porque afecta en todas las áreas. O sea, no afecta solamente en el área física, sino que en el área psicológica también. Y gran parte de eso tiene que ver con nuestra sociedad, con cómo nos estamos comportando hacia las personas que tienen distintos cuerpos. Todos tenemos distintos cuerpos, todos vamos a tener diferentes cuerpos en nuestro ciclo de vida también. Y no estamos muchas veces preparados como para saber que eso es totalmente normal. En el tema de la obesidad, por ejemplo, pasa mucho que, como te decía, históricamente se le puso el foco a la voluntad, como que fuese algo como que yo elijo cómo quiero verme, cómo quiero estar. Y el foco también un poco a esto de que era estético. Entonces esa mezcla de voluntad y estético es una bomba que lleva a la persona a sentirse menos, a sentirse poco atractiva, a sentirse como que no va a lograr grandes cosas, porque la crítica al final a estas personas es como, es que tú eres flojo, es que tú no te preocupas, es que tú no comes bien, oye, es que es tan fácil. Es como, a mí a veces incluso en mis propios como reels me ponen abajo como, es cosa de cerrar la boca y es como... Realmente no, o sea, el seguir perpetuando esos estigmas, esos mensajes es súper dañino para la población, sobre todo en términos de salud mental. Ahí el tema de las redes sociales juega un rol súper negativo porque hay estos estándares o modelos de ser las mujeres perfectas, delgadas, que es lo que además nos ha impuesto la moda. Y ahí, ¿cómo juega el rol, las redes sociales en nuestra imagen? Muchas veces tenemos esta como dismorfia corporal de cómo nos vemos por lo que nos exige como la sociedad. Claro, lo que pasa es que acá entramos un poco en lo mismo. Estas personas que están vendiendo dietas milagrosas o estas personas que están vendiendo soluciones como inmediatas, te pintan el cuento de una vida súper linda si tú llegas y bajas de peso rápidamente. Y por otro lado, el médico te trata de explicar muchas veces, o sea, me ha pasado a veces que un paciente llega con contraindicaciones para usar fármacos para la baja de peso y yo les tengo que explicar, mira, sabes que la verdad en este momento es peligroso para tu salud enfocarnos en este tema pesocéntrico, es decir, mi único foco es hacerte bajar de peso. No, eso no es lo correcto. Yo quiero que mejores tu salud, entonces vamos a hacer otras cosas que probablemente no van a calzar con tu expectativa de bajar rápidamente, sino que vamos a estar mejorando otros temas de salud primero. Y eso no es atractivo. No es, o sea, haciéndolo, pensando como uno, como persona. O sea, si a mí me pasara lo mismo, yo diría, eso no es atractivo, yo quiero una solución ahora. El mundo está así, el mundo quiere soluciones ahora. Entonces, muchas veces se van y buscan a otra persona porque van a encontrar una persona que les va a dar la dieta milagrosa o van a encontrar a la persona que les va a dar el medicamento sin tener la indicación real o teniendo incluso una contraindicación, porque la presión de buscar estos cuerpos, verse de alguna manera, es demasiado grande. Sobre todo en redes sociales, que se usan muchos filtros también, que de pronto se usa mucho como la gente se prepara para verse de alguna manera para llamar la atención en el fondo. O sea, se preparan las personas en las redes sociales para muchas veces mostrar una persona que uno no es porque le da vergüenza mostrarse tal como es. También. Y eso también lleva a una problemática que a mí me parece grave y tiene que ver con las niñas, las adolescentes, que finalmente esto del peso, ¿no?, de cómo verse, de no sentirse gorda, también lleva a trastornos alimentarios como es la bulimia y la anorexia.
Sí, o sea, en pandemia lo vivimos de una manera muy relevante porque todo el periodo de encierro provocó que, bueno, aumento del sedentarismo, por supuesto, porque era muy difícil salir. El estrés también hace que uno tenga muchas veces este como impulso de ir a buscar ciertos grupos alimentarios que tienden a ser más calóricos, que tienen esta como activación de nuestro sistema de recompensa, en donde la comida nos da cierto confort y eso es real y eso no se puede negar. Entonces, el aumento de peso que hubo durante el tiempo de pandemia, después las personas no querían volver al colegio, no querían volver a encontrarse con sus compañeros. Los adolescentes, los niños son muy crueles muchas veces, a veces más crueles que los adultos. Y eso llevó a un aumento pero exponencial en los trastornos de la conducta alimentaria. Y hoy día sabemos que los trastornos de la conducta alimentaria son una de las mayores causas de muerte por temas de salud mental. Entonces no es un tema menor el empezar a hacernos cargo. Entonces, cuando nosotros decimos, ¿sabes?, que en verdad el tema de la obesidad o el tema del sobrepeso en Chile es algo que históricamente se le ha dado un peso muy liviano, como que se ha tomado como que fuese algo estético, y eso es totalmente un error, porque el verlo de esa manera no solamente daña la salud mental de las personas como en particular, sino que además nos da un tema de salud pública tremendo en salud mental, en patologías cardiometabólicas, en cánceres, en aumento de un montón de cosas. Entonces, esto es una bola de nieve que al verse solamente como algo estético, no tenemos cobertura en medicamentos, no tenemos cobertura. Ahora la única cobertura que existe es en cirugía bariátrica, pero con el bono PAD, ¿verdad? Pero en el resto, opciones que de pronto pueden ser menos invasivas, no tenemos nada. Sí, complicado eso, doctora. Y hablando de obesidad, ¿qué enfermedades están relacionadas con la obesidad y el sobrepeso? Hay varias evidencias científicas de que, por ejemplo, los alimentos ultraprocesados están provocando el aumento de cáncer colorectal o también cáncer de mama. ¿Qué podemos decir al respecto también para prevenir? Bueno, si lo quisiéramos como simplificar, así como hagamos una lista cortita, lo podemos agrupar en esto: cánceres, cardiometabólico, salud mental. Eso es como 3 grandes grupos. Y de ahí se desglosa un montón de patologías que estaríamos hasta mañana hablando de ellas. Pero lo importante es que con el tiempo se ha ido entendiendo que este problema en el tejido graso provoca principalmente una inflamación crónica de bajo grado, que eso es lo que va a llevar a que todos nuestros órganos, a que todos nuestros tejidos comiencen a fallar. Entonces, por ejemplo, si esta inflamación empieza a afectar a nuestra arteria, va a ser una arteria de mala calidad y va a ser mucho más fácil que tengamos hipertensión. Si empieza a generar este problema en nuestro páncreas, vamos a tener un problema en la regulación de la insulina, en la regulación de nuestra glicemia, que es como el azúcar en sangre, ¿verdad? Y vamos a tener mucha mayor facilidad de tener una diabetes. Y esa diabetes puede provocarnos después problemas de una diálisis, que es el mayor gasto en salud que tenemos hoy en día en Chile. Entonces es tremendo. En salud mental también, la neuroinflamación, trastornos de la microbiota por el consumo de los ultraprocesados nos va a llevar a tener problemas asociados a la concentración, problemas asociados con depresión, con trastorno de ansiedad. Y en los cánceres lo mismo. O sea, el tema de la inflamación crónica es la que va a provocar también, y hoy día sabemos la importancia que tiene ese proceso de inflamación en el cambio de las células hacia el armar estos como tumores, el armar esta patología. Entonces hay muchos cánceres que se asocian hoy en día a la obesidad. Hay varios alimentos que se han dicho que son inflamatorios y que también inciden, ¿no?, en el aumento del sobrepeso y la obesidad. Por ejemplo, el azúcar refinado, las harinas blancas, la leche, las grasas. ¿Qué efecto tienen? ¿Es verdad o no? Hay un boom hoy día y que tiene que ver un poco con esto de generalizar un poco las cosas de la dieta antiinflamatoria. Y la verdad es que no existe una dieta antiinflamatoria como tal, digamos como que esté estandarizada. O sea, si yo te digo dieta antiinflamatoria a ti, probablemente otra persona está siguiendo otra pauta y otra persona otra pauta, y son cosas distintas. Lo que es cierto es que efectivamente nos vamos a ver beneficiados de consumir alimentos que tengan bajo índice inflamatorio, que nos provoquen una baja inflamación,
que son pescados de grasa saludable, antioxidantes, arándanos, berries, ese tipo de cosas, vegetales, por supuesto, fibra. Siempre vamos a vernos beneficiados de seguir esto. Entonces, por ejemplo, una de las dietas que tiene mayor evidencia es la dieta mediterránea, y que es un tipo de dieta antiinflamatoria en el fondo. Y eso nos va a provocar un estado de equilibrio en nuestro organismo. Y cuando nosotros empezamos a consumir muchos alimentos inflamatorios o proinflamatorios, sí vamos a estar provocándonos todos estos daños en la microbiota, en nuestros tejidos, en la célula grasa, en las señalizaciones de hambre, saciedad y en un montón de cosas que hoy en día entendemos mucho mejor que antes. Entonces, es un problema muy complejo de mecanismos la obesidad, pero el poder dar líneas básicas no es tan complejo, porque sabemos que al final todos los caminos nos llevan a la inflamación crónica. Entonces, elegir cosas que sean no inflamatorias, y a mí me gusta más hablar de un estilo de vida no inflamatorio más que de una dieta antiinflamatoria, nos va a ayudar bastante. O sea, el dormir de manera adecuada. Si yo estoy llevando una dieta sin lácteos, por ejemplo, que no necesariamente la tiene que llevar todo el mundo, pero eso me está provocando un estrés tremendo porque me aislé de la gente, porque ya no sé dónde comprar, porque ya estoy en mi casa y ya soy como el ermitaño de no consumir lácteos, no me está haciendo ni un favor, ¿cachai? O estoy comiendo sin gluten y en el fondo no duermo porque estoy súper, ¿dónde voy a comprar mañana? Se acabó, se agotó el pan famoso que es de sarraceno, que está agotado siempre, y no duermo. Voy a estar inflamándome igual por no dormir, por no descansar bien. Entonces, todo tiene que ser un equilibrio. Si vamos a llevar una vida, ojalá todos los caminos hacia lo antiinflamatorio en un 80-90%. Lo demás, esporádico. Ahora es interesante ese punto de las personas que son intolerantes al gluten o que son intolerantes a la lactosa. ¿Ha ido aumentando la cantidad de personas que tienen estas intolerancias o alergias alimentarias? ¿Hay alguna razón por lo que esté pasando esto? En torno a la intolerancia a la lactosa se habla mucho más como de diagnósticos hoy día que antes no se hacían. Porque en el fondo la intolerancia a la lactosa no es como negro o blanco, hay como un gran continuo en el fondo. Tú puedes tener poquita enzima, un poquito más de la enzima, entonces vas a tener distintos tipos de síntomas, y hoy en día estamos mucho más como que sabemos. O sea, yo me acuerdo cuando yo era chica, yo le decía a mi mamá, es que me siento un poco incómoda después de tomarme la leche, y mi mamá me decía, como, tómate la leche, cabra mañosa. O sea, como que no era como la opción de a mí me obligaban a tomar leche con plátano, y hasta el día de hoy odio la leche por eso, porque quedé traumada. Sí, porque uno se sentía incómoda, porque probablemente hay cierta intolerancia a la lactosa, pero la mayoría de nosotros no tolera la lactosa después de cierta edad, y eso es normal. Entonces, pero en esa época era como, mañosa, y hoy día es como, tal vez mi hijo tiene una intolerancia y no le doy más leche y listo. Entonces hay mucho más como conciencia del diagnóstico. Y en el tema del gluten sí se ha visto que hay mucha manipulación hoy en día de los alimentos que contienen trigo y este tipo de cosas. Entonces sí se ha visto que algún grado de las proteínas que incluyen pueden empezar a causar más inflamación en nuestro intestino y generarnos este tipo de inflamación, problemas intestinales, permeabilidad intestinal aumentada, pero también es muy personal. Entonces, dejarlo como recomendación a toda la población todavía no es una buena idea. Por eso también se habla mucho de la diferencia entre el gluten, no sé, pues de Chile y cuando te vayas a Europa y que no me pasó nada. Sí. Tiene que ver mucho con cómo estamos procesando los alimentos. Ahora volvamos a hablar de la obesidad, de subir de peso. ¿Por qué hay personas que les cuesta tanto bajar de peso? ¿Tiene que ver con la edad, por ejemplo? ¿Tiene que ver efectivamente con hacer o no hacer ejercicio o con la alimentación? ¿Por qué hay personas que de verdad no pueden bajar de peso y les cuesta mucho y terminan siendo un calvario? Cuando hablamos de que hoy día ya sabemos que no tiene que ver solamente con lo que comemos, con las calorías, etcétera, sino que tiene que ver con muchos mecanismos, es súper relevante enfocar a la persona desde ese punto de vista. Entonces, por ejemplo, a mí hay un estudio que me gusta mucho que habló del tratamiento hacia las personas dependiendo como qué es lo que más probablemente le estaba pasando. Entonces, por ejemplo, hay personas que tienen mucho problema con la señalización de hambre-saciedad, y esa persona sí se va a ver beneficiada probablemente de
estrategias de hábitos o estrategias farmacológicas para poder bajar su ingesta, versus otra persona que tiene un perfil que nos hace pensar que tiene un desbalance hormonal, en donde esa persona quizás va a comer súper poco, va a hacer mucho ejercicio y no va a tener la misma respuesta que esta otra persona. Entonces son personas que están súper frustradas porque ya lo han intentado o llegan y dicen, ¿sabes que lo he probado todo y nada me funciona? Porque es real. Esa persona va a necesitar un tratamiento enfocado a eso, o sea, no una dieta extrema, sino que cómo mejoro tu perfil hormonal, cómo mejoro la resistencia que está poniendo tu cuerpo a que tus hormonas funcionen de manera correcta. Y muchas veces eso tiene que ver con trastornos que son más crónicos. Entonces, tú lo arreglas un ratito y abandonas y vuelves a subir y vuelves a tener esta reganancia. Entonces, por eso la importancia de ir acompañado, para que lo que vayamos mejorando realmente sea tu perfil, masa muscular, tu tema como de tejido graso y no solamente el peso, no fijarse solo en el peso. Y lo otro que sí afecta, sí, la edad afecta también, pero afecta si uno se fija y como te comentaba antes, la menopausia, por ejemplo. La menopausia uno sabe o tiene el dato de que vamos a aumentar entre 4 o que podemos aumentar entre 4 o 5 kilos, pero es porque en ese periodo somos más insulinoresistentes. Entonces, si te fijas, llegamos a lo mismo. Es como un desbalance hormonal que puede ser tanto... Se nos hace más fácil presentar ese desbalance en la menopausia y si nosotros lo sabemos, entonces nos podemos anteponer a eso. O sea, podemos como decir, ¿sabes qué? Frenémoslo antes, trabajémoslo antes, conozcamos sobre este tema antes de que nos pase, o si ya nos está pasando, ese es el motivo y probablemente vas a tener un tratamiento más a largo plazo y no algo como pastilla mágica hoy en día, así como ahora ya. Entonces todos los factores de riesgo son relevantes y lo más importante es como tratar de entender qué le pasa a esa persona en particular, porque si no estamos dando palos así a ciegas nomás. Hablemos de los medicamentos para bajar de peso que han estado en la palestra en este último tiempo, ¿no? Han salido varios al mercado que prometen hacer, ¿no? Casi que magia y disminuir en un 20% el peso que tiene la persona, pero también tienen sus efectos secundarios. Hay que tomarlos de por vida o algunos son inyectables. ¿Cuál es la información veraz de estos medicamentos? ¿Son para todos? No son para todos, porque como hablábamos un poco antes, cada persona va a tener su propio desbalance que lo va a estar llevando a esta acumulación de tejido graso. Si yo veo que tengo una persona que, por ejemplo, tiene un trastorno por atracón, lo más probable es que yo tenga que decirle a esa persona, ¿sabes qué? Trata tu patología con psiquiatría, con psicología, hagamos como este camino y no necesito tanto llegar y poner medicamentos que solo cortan el hambre, porque no le estoy haciendo ni un favor. Los medicamentos inyectables, los famosos como vinieron a cambiar en el fondo cómo tratamos la obesidad, porque vienen a fijarse justamente en muchos mecanismos hormonales, en muchos desbalances de ese tipo más interno. Pero por supuesto, como cualquier medicamento, tienen contraindicaciones, tienen efectos adversos, entonces es súper importante tratarlos con mucho respeto como cualquier otro medicamento. Pero en esta búsqueda de como soluciones rápidas, sí, es cierto que uno puede lograr una baja grande con estos medicamentos, eso es real y se ve en el día a día, entonces son muy atractivos. Pero nada, el llamado siempre va a ser a un uso responsable, a un uso con cariño hacia tu cuerpo, con cariño hacia los demás también, no porque a ti te funcione van a funcionar para el resto de las personas. Entonces, todas estas cosas tienen que ser con responsabilidad y un llamado también quizás como país a que haya más cobertura, a que nos tomemos esto en serio. Ahora los medicamentos para bajar de peso, sobre todo los inyectables que prometen un gran éxito y se ha visto que también lo tienen, ¿son un reemplazo a las cirugías bariátricas o es complementario? Se ha hablado bastante como de que ya con el nivel de capacidad de baja de peso que logran se está igualando un poco a la capacidad que tiene una cirugía bariátrica, pero siempre tenemos perfiles de personas no respondedoras a hábitos o no respondedoras a fármacos o no respondedoras a un balón gástrico. Entonces, muchas de esas personas van a seguir siendo candidatas a quizás alguna cirugía bariátrica. No lo sabemos todavía porque estos medicamentos, si bien llevan años de estudio,
es como que recién, sobre todo en Chile, está partiendo el uso de los agonistas duales, por ejemplo, ahora vienen que tienen 3 factores. Entonces, yo creo que van a cambiar un poco cómo se ve la cirugía bariátrica a largo plazo, pero yo no me atrevería a decir hoy en día que son un reemplazo total. ¿Cuál es la principal desinformación que existe en las redes sociales respecto a los medicamentos para bajar de peso y principalmente los nuevos que son los inyectables? ¿Qué es verdad y qué es mentira? También para alertar a la población de que todo lo que se puede ver o escuchar no siempre es veraz. Hay mucho mercado negro, eso es muy peligroso. Hay medicamentos que todavía están en fase de estudio, que se están comercializando y eso es totalmente un riesgo para la salud. De los medicamentos que sí están aprobados, que tenemos aprobados en Chile, lo que es real es que sí van a mejorar el perfil que sí mejoran el perfil de glicemia, el perfil de azúcar en sangre, para que se entienda. Mejoran también nuestra composición corporal. Sí es cierto que toda baja de peso drástica arrastra un poco de pérdida de masa muscular, entonces por eso también es tan relevante no usarlo sin cambios de hábito, no usarlo si es que no estamos haciendo un acompañamiento real en alimentación alta en proteínas, en alimentación, en ejercicios de musculación. Todas esas cosas son muy relevantes porque es verdad. Tienen efectos adversos, por supuesto, tienen efectos adversos principalmente en el área gastrointestinal. Entonces, si tenemos personas que tienen un perfil de, por ejemplo, pancreatitis a repetición o tienen un perfil o le hacemos estudios y tienen cálculos, la vesícula, no es un buen momento para utilizarlo y tenemos que utilizar otras medidas. Eso también es cierto. ¿Pero se gana peso si es que se dejan de administrar? Sí. Sí, los medicamentos, es que es un poco lo que estamos tratando de reforzar siempre, que la obesidad es una patología crónica, es un desbalance que ya está tan dañado nuestro sistema, nuestro eje hormonal, nuestro eje de hambre-saciedad, que todo lo que hacemos muchas veces, si dejamos de tener lo que tratamos de hacer para regularlo, sacamos esa intervención, la persona va a volver a lo que le estaba pasando antes. Es como, no sé, yo tengo asma, por ejemplo. Si yo dejo de tomarme mis medicamentos para el asma, me va a dar una crisis de asma. Y eso es así nomás. Entonces, hay personas que la única intervención que necesitan es cambios de hábito. Y eso está perfecto. Y realmente les va a funcionar. Entonces, de ahí nace tanto esto como el que quiere puede, que es terrible frase. Pero también hay muchas personas que van a tener que utilizar medicamentos para poder arreglar ese tema del desbalance hormonal. Y vamos a tener que mantener una estrategia a largo plazo. No siempre la estrategia a largo plazo va a ser mantener los inyectables, pero en ocasiones sí. Doctora, ha sido súper interesante esta conversación. Da para tanto más a la obesidad, ¿no? De la alimentación. Acá lo importante es que también en el programa podamos generar todo esto para prevenir, para que las personas se hagan un diagnóstico, para que pidan ayuda, para que también acepten su forma de ser. Y todos los riesgos que existen respecto a lo que sale de desinformación en las redes sociales y en las plataformas digitales. Por supuesto, es un tema demasiado relevante, da para mucho hablar, podríamos estar hablando todo el día de esto y yo feliz porque me encanta. Pero nada, yo igual me gustaría hacer un llamado a los colegas que se atrevan a estar en redes sociales, porque como dije en algún momento, la cantidad de personas a las que uno puede llegar con información científica, con información real, es personas que nunca hubiésemos pensado, nunca se nos hubiese ocurrido que podíamos llegar a tantas personas. Es imposible llegar a eso en la consulta 1-1, así que hay que darle nomás. ¿Dónde la pueden seguir? En Instagram como dra.fullerton. Esas son mis redes sociales principales. Genial. Bueno, la doctora Catalina Fullerton, médica cirujana, máster en nutrición. Muchas gracias por estar hoy día con nosotros acá en Tecnociencia, el podcast. Muchas gracias por la invitación, estuvo muy entretenido. Bueno, recuerden que cada capítulo estrenamos los martes a las 5 de la tarde en YouTube, en Spotify, en todas las plataformas digitales de ADN, también mis redes @Andrea Obaid. Gracias por vernos, por escucharnos y nos reencontramos en una próxima. Que estén muy bien. Esto fue Tecnociencia, el podcast con Andrea Obaid. Tecnociencia fue una presentación de Sodimac. Más socios que nunca en Teleempresas. A tu partner tecnológico, elígelo bien. Y Arauco, renovables para una vida mejor.